En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Amén. Aquí con la campeona del mundo, entonces, que nos quiere decir algo. Vamos a escuchar primero un mensaje para eh, luego seguir. Dice, no son verdaderos cristianos si no respetan a vuestros hermanos que pertenecen a otras religiones. 21 de febrero de 1983. No a nosotros, Señor, no a nosotros. Solo a tu nombre da gloria, por tu amor y por tu fidelidad. Porque han de preguntar las naciones, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiere lo hace. Los ídolos de las naciones, en cambio, son de plata y oro, y han sido fabricados por manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. Ni un sonido emite su garganta. Sean como ellos quienes los fabrican, quienes confían en el Señor. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él te auxilia y te defiende. Descendencia de Jacob, confía en el Señor. Él te auxilia y te defiende. Los que respetan al Señor confíen en el Señor. Él es tu auxilio y tu escudo. El Señor se acordará de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Israel y a la descendencia de Aarón. Bendecirá a quienes los respetan, pequeños y grandes. Que el Señor los haga prosperar a ustedes y a sus hijos. Que los bendiga el que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son del Señor y la tierra se la dio a los hombres. No alaban los muertos al Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros bendecimos al Señor ahora y por siempre. Aleluya. Salmo 115. Estaba viendo, ya que el Padre me había hablado sobre Soram, eh, Marquito y Jacosito, Tushanda y Ekakai, los hijos de Soram, su esposa Sanja, la familia más asesina del mundo. Sí, por ahí nos atropella, aquí están los soranitos subiendo, la policía y por ahí. Entonces, eh, los asesinos de toda Europa, de todo el mundo entero, que también ellos tienen su cagada, que no hay nada que temer, que el Padre Todopoderoso los conoce y sabe de qué están hechos. Entonces, que el hombre no es nada en comparación a su creador. No hagan caso si hacen el pium pium para que no nos salgan las palabras. Luego, después de esto, la maravilla, como decía la Virgen, eh, del sol, el silencio, la paz. Y normalmente para comenzar así el espiritito de miedo. Y también antes de hablar eh, sobre lo que decía en el otro video sobre la política del Mesías, de Dios. Entonces vamos despacio nosotros y según ellos se van moviendo, nosotros vamos a ir eh, moviéndonos. Ellos van a utilizar la velocidad, pero nosotros vamos a utilizar
la inteligencia y vamos a escuchar nuestro corazón. Ya están todos los que van a venir a echarnos de aquí, están preparando una escopetita para hacer explotar. Ya la Virgen está preparada. Entonces, como decía, y también vamos a hablar sobre eso, que no podrán contra ellos. Si el Padre no se hubiera movido, nunca jamás España hubiera ganado a estos demonios, porque son demonios. Esa es la verdad. Si la Virgen ya en la mañana me dijo la Virgen, si te duermes harán llover para comenzar. Luego vi la noticia y decía que se le dificultó a la pelota para moverse de tan seco que era el pasto. O sea que eh, las oraciones no tienen aduana, no tienen frontera. De aquí a otra nación lo que se está haciendo aquí llega perfectamente. No hicieron llover, el tiempo está. Y la profecía era que iba a ser un atentado y miren lo que han hecho. Los chinos incendiaron toda la ciudad, el humo que hubo diabólico. Pero vamos nosotros primero con el Padre. Escúchenme bien aquí, porque aquí van a entender una cosa antes de que nos ataquen. Enseguida y todo el día aquí se escucha Blas. Bueno, ya ayer decía, ¿quién es Blas? Según la Virgen, es un masón. Y sabemos que los masones adoran a una criaturita que se llama Lucifer. Antes se llamaba Luzbel. Pero ¿por qué el Padre no perdonó a Lucifer y no perdonará a estas personas? Pero voy a dejar que el Padre mismo hable. Y escucha lo que dice el Padre. En Eclesiástico 16 dice, Dios que no perdonó a los antiguos gigantes, sino que se rebelaron confiados en su fuerza. Dios que no perdonó a los ciudadanos de Lot, a los cuales despreció por su soberbia. No tuvo piedad de la nación condenada, sino que la exterminó por sus pecados. Tampoco se apiadó de los 600,000 de a pie, que perecieron por su terquedad. Aunque solo hubiera un rebelde, difícilmente quedaría sin castigo, pues el Señor puede enojarse y compadecerse. Él perdona con largueza y castiga con rigor. Tan grande como su misericordia es su castigo. Palabra de Dios. Eclesiástico 16. Aquí claramente desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla por qué Dios no perdonó a Lucifer. Porque van a escuchar de su propia boca de ellos, de los luciferanos satanistas, hoy reconocidos como masones. Sabemos de dónde viene, sabemos, porque no solamente tienen espías, sino que ellos mismos son espías. Y a través de los espías, de las persecuciones, ellos saben. Y por esa razón, porque sabiendo bien lo que están haciendo, ellos no paran y Dios, que no perdonó hasta a su propio ángel, que era el más bello, Lucifer, y creó a la Virgen para que le destrozara la cabeza. Entonces, aquí el propio Padre ha hablado, ha dado la sentencia, como dice la Escritura. El sabio escucha al otro sabio y se fija en su sentencia. ¿Cuál es la sentencia que da? Y aquí nosotros nos estamos fijando, porque Dios no perdonó, como dice Pedro, Dios lo encadenó y los envió en tabernas tenebrosas. Lo vamos despacio, como decía,
te va a ver Során y van a actuar según tu palabra. Y como decía ayer, que me mande a agarrar nuevamente para que los terremotos, los catástrofes, las inundaciones, como decía, me acuesto un segundo y casi echaron todo el árbol, la tormenta que hubo. ¿Y qué va a pasar cuando ya no me despierte? Decía yo, cuando me muera o cuando ya no esté aquí. Pero vamos despacio nosotros, como decía el Padre. Por eso me mantenía callado. Mantente callado porque haré más terremotos. Si te vas, ya nada tendrá sentido. Todos los sufrimientos, todo lo que han pasado, todo lo que han muerto, todo lo que han vivido, no tendría sentido porque Dios es el que decide las cosas, el que fija, el que hace. Y sin Dios, escuchen lo que Él mismo, no podrán. O sea que eh, vamos a hablar sobre el creador del poder y cómo vamos a poder, cómo podemos tener poder como en este momento. Es imposible que estén un segundo de silencio aquí, si no es el creador del poder, como decía un día una persona. ¿Por qué todos están en silencio? Y el otro le responde, porque Dios ha hablado. Y eso dice en el libro de Job claramente. El que silencia a los expertos, estamos desarmando aquí, antes y cuando diga, ya sepan lo que dicen. Y el que quita el juicio a los ancianos es Dios. Vuelvo a repetir, el que acalla a los expertos y quita el juicio a los ancianos es el que está hablando, porque ninguna criatura, para los que me tratan de demonio, jamás ni nunca estos demonios que son de la jerarquía más grande, la superpotencia del mundo, de los chinos, de los, qué sé yo, de los árabes y Estados Unidos, nunca van a quedarse ni un segundo callados ni sin moverse, sino es Dios el que habla aquí y el que actúa a través de su palabra. Y esto basta ver en un segundo de descuido cómo está primeramente toda la creación. Como decía la Virgen, harás maravillas. Hoy, el 25 de julio, amén, Señor, el Señor quiere hablar. Vamos directo. Sobre la política de Jesucristo. Escuchen lo que dice el Señor. No solamente porque Jesús es el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Y hemos escuchado y conocemos lo que Él enseñó aquí en la tierra. El mandamiento del corazón es el de dar. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me abrigaste. Pero aquí tenemos al propio Dios en nuestro corazón y vamos a escuchar su voz y vamos a ir directo en el cielo como el Rey de Reyes, Jesús el Mesías. La palabra política viene de pueblo, cómo Él salva a su pueblo, cómo Él ordena el cielo, cómo Él gobierna el cielo, cómo Él da de comer a todo el cielo, cómo Él da seguridad al cielo, cómo Él da la libertad con el arcángel San Miguel y sus ángeles, como decía, miraba mi casita y si pasa por aquí el ángel destructor, porque me pusieron ahí un bandido y un feroz bandido. Y esto ni arma tiene. Y esta clase de bandido, espíritu de susto, le alegra al padre que se mueve. Aquí
les voy a leer lo que dice Juan, que tuvo una visión en el Apocalipsis y ha visto, dice, millares de millares y millones de ángeles, de arcángeles, de querubines, serafines, potestades, principados, denominaciones, tronos, virtudes, bienaventurados, ancianos y profetas y sacerdotes y mártires y niños y jóvenes. Porque mi pregunta es, mientras que estos demonitos te atacan, el Padre, ¿qué está haciendo en este momento? Como decía, contemplando el cielo, papá, decía, Padre, ¿qué estás haciendo? Y uno se imagina, ¡brum! ¡Bim! ¡Pam! ¡Bum! Mutación, tsunami, con cuerda está golpeando al mundo entero. Bueno, tú sigues siendo padre, sigue tú, ya no te molesta. Mientras que el Padre sacude toda la tierra, el cielo y la tierra. Yo no puedo ser tan ciego lo que está pasando en todo el mundo. Ahora, ¿cómo yo puedo? Porque aquí no somos tontos. No podrán, porque son demonios, dice el Padre. Entonces, ¿yo cómo puedo tener el poder, la autoridad sobre estos demonios? Supongamos que estamos en el cielo, el que está sentado a la derecha del Padre, porque nadie va al Padre si no es por Jesús. Y aquí no vamos a ser tontos, ni mucho menos ignorantes ni incapacitados, sino que vamos a escuchar. ¿Cómo es que supongamos que Jesús es nuestro presidente? Y para comenzar, ¿cómo Él gobierna y trabaja en la parte de seguridad? ¿Cuál es el orden para que el cielo sea tan seguro? Por ejemplo, aquí tuve una visión en un sueño. Están viniendo muchos drogadictos. Y yo decía, cuando se mueven los drogadictos, que no se muevan los policías, porque los drogadictos trabajan aquí, son del gobierno, en comunidad, son una mafia. Y tienen un hombre grande en medio de ellos y dicen, ese policía y ja, 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 su esposa es Julana y su hijo todos los días pasa por aquí, va a la escuela. Ellos no tienen miedo. Entonces ahí lo que tú debes hacer es, en Boyoyalan de equipo, debes justificar tu equipo. Los militares, Nuestra Señora de las Metrallas, que tienen una vida más íntima. No estoy hablando sobre esto porque ya los demonios, voy a desarmarlo. Atiéndame bien, estaba viendo el video de Leonor. No entendéis este oíse de velo allá, no maneja para nada. Le agachan, le juegan todo, le hacen, se ríen todo de ella, ella como tonta y le gusta que es lo peor, como decía los pobres. Oye, uñan la ñande reina, nos han comido nuestra reina. ¿Quién va a ser la voz de los pobres? ¿Quién va a dar vida a los inocentes asesinados? ¿Quién va a proteger al pueblo? ¿Quién va a dar protección a la viuda? Una reina nace para una reina, no para una esclava. No maneja para nada la mafia. Le juegan todo el desastre lo que le estaban haciendo. Pero bueno, luego preguntan, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Y para qué Dios? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tanto ignorante? ¿Por qué? Y nosotros aquí estamos trabajando, como decía, la política de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Y cómo ordena Él el cielo para que
el cielo sea seguro. Bueno, pone un jefe principal, el arcángel San Miguel, el jefe principal de la milicia celestial. Yo sé que aquí se odia al arcángel por culpa de Soram, de los policías, pero no por eso me van a sacar mi devoción, porque el primero, el que reprende, corrige y enseña y dirige, ya sea policía, militar, capitán, general, lo que sea, es el propio Arcángel San Miguel. Yo también le decía Padre, porque el primero que se me apareció para que yo viera después a la Virgen. El segundo se me apareció fue la Virgen. Primero San Miguel preparó mi corazón. Ahora, como decía, un mía no llamo Aine, ese polaco no te van a tocar, me decía el Arcángel San Miguel. Desde esa vez nunca más me cerraron el camino ni me hacían problema. Ahora estaba viendo y te invito también a ti para que veas, ve la mapa del mundo, ¿no? Estaba viendo la mapa del mundo y Polonia y Ucrania parecían hormiguitas delante de los rusos. Tecoteé Neiponaima. A propósito, están haciendo normal aquí, traen niños, le pegan, le hacen gritar, le enseñan qué decir, hacer. Pero verdaderamente no debes estar bien de la cabeza con las armas que tienen los rusos. Y esa cantidad parecía con Bielorrusia también, su nombre es Rusia. Te coteen de cactay, de capitular, no estar bien de la cabeza, porque con dos bombas ya desapareció la OTAN, mientras que van a luchar contra el mar, la naturaleza, la destrucción, ya se quedaron sin armas. ¿Quién te va a defender? Y aquí nosotros, yo sé que van a copiar todo esto y me van a odiar, pero no seremos malditos del Señor, porque la Escritura dice, maldito el hombre quien confía en otro hombre. Entonces, bendito o bienaventurado es el hombre que pone en Dios su confianza. Por eso dice, ¿para qué meten ruido las naciones y haces vanos? Se juntan, saquémosle esto, aquello, y cada día peor. El que se sienta en lo alto se sonríe y se burla de él. Luego Dios le habla, dice, yo soy el que ha engendrado en mi monte Sión a mi rey. Y responde, proclamaré los decretos del Señor, porque tú me has dicho, tú eres mi hijo, pídeme y serán tuyas las naciones. Ahí van a mover, ya que ahora está en silencio y temblando el travesti de Melanie, como decía eh, a, y voy a decir nuevamente, porque hay una esperanza, el presidente eh, de Italia que quite a Melanie. En el 2019, ante la Agenda 2030 y la vacuna obligatoria, Italia venció a la Agenda 2030 sin la ONU o sin la Organización Mundial de la Salud. Y eso quiere decir lo que el Señor había dicho, que el presidente de Italia quiere el bien para Italia. Yo sé que ahí los putos van a agarrar todo nuevamente, pero para seguir eh, hablando sobre la política de Jesús, porque ya están viniendo muchos los de cepa de Sodoma y de Gomorra. ¿Cómo nosotros podemos desarmar, como decía el Padre, poder? No tendrán poder sobre Lucifer. Sabemos que los putos tienen en su corazón a Lucifer. ¿Y cómo nosotros podemos desarmar, liberar, derrocar,
quitarle ese poder. Primeramente con la verdad. El que tiene poder es Dios. Y a través de su palabra ir alumbrando, ¿no? Ir conociendo, ir liberando los corazones. Vamos, ahí ya te van a llamar franciscanos los ignorantes. O estaba viendo de la Espriella. Tiene apellido italiano. El presidente de Colombia. Están pensando sacarte el poder. Ve a hablar con Putin, el único el que tiene poder. Te van a tratar como Brasil. ¿Qué tiene Brasil? Tiene a Nuestra Señora como madre de Fátima, de Medjugorje. Miren cómo los brasileños están combatiendo contra el muerto de Bergoglio, como decía Bergoglio. No te hagas del muerto de Bergoglio, porque sus hijos son igualitos que Bergoglio. Si hemos tumbado a Jorge Mario Bergoglio en el silencio y la oración y el ayuno, porque son demonios que solamente van. Miren cómo se ha tumbado a sus hijos. No te hagas del Bergoglio. Bergoglio me veía comprar un papel. Y donde yo iba, papel, papel, papel. O como decía, me veía comprar tales cosas y luego donde vayas te ponían. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener poder sobre esto? La profanación, como si fuera que ellos, como decía, en donde tú vayas, para los que no manejan la mafia y para los que manejan van a entender una cosa, donde tú vayas, el dragón, el diablo, lo que va a hacer es acusarte. Job dice que nadie es irreprochable ante Dios. Porque a mí me grita papel, pan, ropa, esto que aquello? Porque lo que ellos quieren es borrar y atacar es el cuerpo, asesinar el cuerpo del ser humano. Pero si tú no tuvieras cuerpo, ¿cómo la gente te vería? Si tú fueras un ángel, ¿cómo vas a evangelizar a los que tienen carne? Van a decir, es un angelito. Son ángeles. O sea que no tienen la razón, no tienen juicio, no tienen conocimiento. Jesucristo se hizo hombre, el que está sentado a la derecha del Padre. Vamos a dejar de lado los que no creen y quiero hablar para los que creen sin tocar el pecado. ¿Cuál es la política de Jesús? ¿Cómo Jesús ordena y mantiene? Porque recuerden que todos fuimos creados por Él, en Él y para Él. Génesis 1, 2, 3. Hagamos, el hágase. Y Dios dijo a Jesucristo, o Juan 17, Padre, dame el mismo lugar que tenía antes de la creación del mundo. O sea que Dios Jesucristo ya existía antes, pero aquí se necesita un poco de inteligencia. Pero vamos despacio. El orden o la política para la seguridad pone una cabeza y tiene un orden y una jerarquía en el cielo. ¿Por qué nadie roba en el cielo? ¿Por qué nadie mata en el cielo? ¿Por qué son expulsados, extraviados, enterrados bajo? ¿Cuál es la condenación? ¿Cuál es la pena que el cielo utiliza para los que se rebelan en contra de Dios, para los que desobedecen a Dios, para los que intentan hacer destronar a Dios? También tenemos la política de la reina de la paz. Como decía, sin profanación, aquí necesitamos un museo de la Virgen, porque ella es reina. Supongamos que un día la copa
de oro del mundo va a venir en el Museo de la Virgen. Aquí, y una pena, hermanos y hermanas. Pero voy a seguir. Por ejemplo, en Lourdes, la gente que se sanan, se van y dejan todo su amuleto, todo lo que su carrito, los que han sido sanados, en un lugar. Y aquí se necesita un museo de la Virgen para que los que traen la gente de otros países, mira, ese, eh, el premio Nobel de la paz es justo, porque aquí está la reina Pero voy a escuchar mi corazón. Hay una indignidad, hay un dolor en mi corazón, como si fuera pareciera un fracaso, una impotencia en mí. El nombre de esta aparición es la reina, no dice la mendiga, la perseguida. Y si tú, ¿qué quiere decir la palabra reina? ¿De dónde proviene? ¿Qué es la reina? ¿Qué significa? En mi entender, en lo poco que yo entiendo, como yo entiendo, y en lo que yo veo en el mundo entero, en el cielo y en la tierra, es que una reina tiene su reinado, tiene su ejército, tiene su orden, tiene su riqueza, tiene su oro, tiene su plata, tiene su palacio, tiene su casa, tiene sus comodidades. Miren la reina del mundo. Pero aquí tú ves, Ninda, no tiene casa, no tiene reino, no tiene. Si hubieran tenido soldados, me hubieran salvado a mí de lo que me han hecho de mi secuestro. Si hubieran tenido casa, ya no hubiera estado aquí. Si hubieran tenido un ejército, un orden. Entonces usted me dice, no, pero mi reino, su reino no es de este mundo. ¿La razón dónde queda? Ja, 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 con razón, los demonios se ríen todo de usted. ¿Qué clase de reina de la paz no tiene ni casa? A lo menos preocúpense primero de construirle. Vayan a ver las reinas en el mundo, las más reinas, la reina Isabel, la grande, la santa reina de las reinas, la reina del sur que adoraba a Dios, que enviaba oro y plata a Dios, la reina del tal lugar, y vengan 100 veces y 1000 y 100.000 veces más. Porque no es una reina cualquiera, es la madre de Cristo. Es la reina de toda la creación para que ustedes más o menos se imaginen y piensen y mediten cómo debe ser la reina y el reinado de esta reina. Pero es flojo. Vamos a centrarnos en Jesucristo. Vamos despacio. Bueno, un museo. Aquí la reina del sur vino, se convirtió, se sanó de cáncer, qué sé yo, su hijo le salvó, iba a abortar y aquí está lo que manda y los que vienen, todo el mundo va a querer venir a ver. Bueno, vamos despacio. ¿Cómo Jesucristo ordena el cielo? ¿Cuáles son los mandamientos, los órdenes, las reglas? ¿Y quiénes son las personas que hacen que el orden sea posible? ¿Eh? ¿Cómo eso hace? Normal eso es cuando tú invocas aquí a San Miguel, hacen llorar a niños. Eso es espíritu de miedo, ya no saben qué hacer ni qué decir. Los niños van a morir o van a nacer sin el permiso de Dios Padre, nada sucede. Aquí no van a lavarme a mí el cerebro. Pueden hacer a las demás personas, pero al Padre no van a hacer eso. El infierno está lleno de niños porque no, como dice, caballo no domado, hijo consentido, queda rebelde, queda impuro, queda una vergüenza. Pero no vamos a desviar nuestro tema. ¿Cómo Jesús, el Rey de Reyes, da de comer a todo el cielo?
Miren, hermanos, que el dragón, por hablar sobre Jesús o hablar de la palabra de Dios, enseguida piensan en la criaturita de Lucifer. Es puto esto que aquello. Pero céntrense aquí en la palabra de Dios. Estamos nosotros en el cielo. Hemos hablado sobre el orden de la seguridad, la omnipotencia de Dios, cómo mantiene seguro el cielo, cuáles son sus sentencias y cuáles son sus movimientos. Y una sola cosa yo les puedo decir aquí, cómo es que esos ángeles saben todo. Y ponía un ejemplo desde el año pasado. Si tú conocieras, voy a dar un ejemplo, el FBI. ¿Por qué me decía el Señor? Porque ha salvado la vida de Trump. ¿Cuánta gente mueve y para atajar eh, lo que van a hacer los bandidos? Aquí yo me río porque desde el 2019 antes ya me gritaban, el FBI está detrás tuyo. Yo ya sabía eso porque el Señor me había dicho, hasta el FBI está sometido en la cruz. El problema no son ustedes los malos. El problema son esto mismo ya me hubieran arreglado, como ustedes dicen, si yo viviera verdaderamente una vida en la que ustedes me acusan. Miren cuánta gente ellos mueven, lo temible que son y cómo se arropan, de todo hacen para salvar la carne. Y di este ejemplo en la Virgen. ¿Cuánto, con cuánto poder, con cuánta fuerza, con cuánta habilidad, inteligencia y cuánta gente mueve la Virgen para destrozarle la cabeza a la serpiente? Por eso decía, imposible que ustedes tengan miedo aquí teniendo a la Virgen. El que tiene poder, porque estamos hablando de poder, para golpear, como decía, bueno, aquí hay un narcotraficante, el más grande del pueblo, como decía un párroco mío. Cuando hay un ladrón en el pueblo, todo el pueblo sufre de miedo, no puede dormir. Entonces todo el pueblo debe rezar. ¿Y qué es lo que hacen? ¿A quién mueve? ¿Cómo se mueven para encadenar a ese ladrón o a ese narcotraficante o a ese dragón? Para que el pueblo duerma en paz, vuelva a la libertad, como dice, cuando el justo triunfa, todo el pueblo se alegra. Ahora, en la política de Jesús, porque hay una esperanza en el mundo, María Le Pen está sondeando todas las encuestas y es la futura presidenta de Francia. Por fin este puto viejo ha pagado, ha movido, envía aquí día y noche gente, ha arropado, ya no sabe qué hacer para perseguir a la reina de la paz, a sus profetas, a sus sacerdotes, a sus videntes, a todos. Luciferano, homosexual. Uno de los que más persigue a Medjugorje. Y la esperanza está en Nuestra Señora de Francia, que le dé ese poder a Le Pen, a lo menos para que haya un orden y dejen de perseguir a los cristianos, porque ellos también son cristianos, me imagino. La esperanza está en ella. Y cómo Cristo gobierna y salva. Estamos en el cielo. La seguridad, ahora la comida. ¿Cómo da de comer a todo el cielo? Innumerable de ángeles, de bienaventurados. ¿Cuál es la sabiduría que Jesús utiliza? Él mismo ha dicho aquí, busca primero el reino de Dios y los demás añadido será. Como decía un comentario, pero Dios no juega fútbol. Bueno, primera pregunta. Si Dios no juega fútbol, entonces, ¿de quién es esos espíritus que están corriendo detrás del balón? Primera pregunta. Como si fuera,
Es política. Dios no es política. Responden. ¿De quiénes son esos espíritus que se están moviendo? Luego, tengo hambre, tengo frío, tengo sed, no hay libertad. Jesús fue el primero que vino a dar la vida por su pueblo. ¿Qué sentido tendría aquí los sacerdotes? No, Shunami, Imo, Sinimo, Sintinimo, Inimo y Vinimo, mientras que sus vecinos están muriendo todo de hambre, se golpean, se quitan el órgano, se expulsan, corren de aquí. ¿Qué clase de Imo y Vinimo para qué Shinimo te sirve? ¿Mm? Cállate, como dice en el Salmo 19, y empieza a actuar, a dar la vida, a entrar en el campo de batalla. Y la gente, no hay libertad, no hay sol, no hay alegría, no hay trabajo, no hay fundamento, no hay amor, no hay paz, no hay alegría. Como decía, bueno, ahí que se muevan Nuestra Señora de las Metrallas, porque ellos, ejército debe ser contra ejército. Ja, 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 no, aquí no somos ignorantes, ni mucho menos me van a desarmar, porque en la guerra contra Dios y el diablo, contra la Agenda 2030, contra Cristo y Anticristo, creen que Cristo va a ir sin arma, creen que Cristo, toda la creación no va a ser su arma, cree que Él, siendo omnipotente, no puede defenderse. Están muy equivocados. Pero vamos a escuchar nuestro corazón. Los que dicen es mejor ver pornografía, que es impuro. Yo sé lo que hago aquí. Voy a ser grosero, pero grosero del Padre o con el Padre. Todo lo que yo digo, me mantengo en la línea porque estamos combatiendo contra Lucifer, el espíritu de la homosexualidad. Y el único que tiene poder para que los hombres le vuelvan a gustar verdaderamente ser hombres y a las mujeres, mujer. El que tiene poder es la palabra de Dios. Como decía, tú que enseñas a los demás a ver prevos, sé verdadero hombre, enséñate a ti mismo. Y vienen aquí y le vamos a enseñar los que le van a enseñar. Y todo es enseñanza, como si fuera que la salvación está en la enseñanza. Todos quieren enseñarte, quieren predicarte, quieren hablarte. Enséñate a ti mismo. Comienza a ser verdadero hombre. Tú que dices que no hay que adulterar, entonces ¿por qué adulteras? Tú que dices que no hay que ser violento, ¿por qué eres violento verbalmente? ¿Por qué das informaciones y pones espía a cada esquina? Tú que dices que no hay que robar, ¿por qué robas mi vida? ¿Por qué robas mi libertad? ¿Por qué robas mi movimiento? Tú que dices que no hay que matar, ¿por qué matas mi fe? ¿Por qué matas mi esperanza? ¿Por qué matas mi amor a Dios? ¿No? Enséñate a ti mismo primero. Luego van a ir aprendiendo de por sí. Pero si tú mismo... Y aquí vamos a escuchar lo que dice el Padre. Cuenta que en una de las tribus de Israel había un hombre que se llamaba Judá. ¿Quién es Judá? Uno de los hijos de Jacob. Cuando eh, Judá tuvo un hijo, lo llamó Osnar, le casó con una mujer. La palabra de Dios dice en el Génesis 38 que el hijo de Judá desagradó a Dios. Por eso Dios lo mató. Como murió el primer hijo, aquí también quiero hablar las personas que quieren que hable, que viva descalzo, que camine descalzo. La casa de los descalzos, pero vamos despacio. Cuando murió el primer hijo, según la ley de Moisés, el hijo menor debe agarrar a la esposa y darle herederos a su hermano. Como murió el primer hijo, dijo a su segundo hijo, cásate con tu cuñada y dale hijos. Y como
Su segundo hijo supo que los niños no iban a ser eh, de él. Cada vez que se unía a la mujer, a la esposa de su hermano, derramaba el semen en el piso, dice la palabra de Dios, para que ustedes vean que Dios le está viendo todo lo que hace. Eso desagradó a Dios y Dios lo mató, dice, por derramar el semen. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Murió el primero, murió el segundo, y dijo a su nuera, mientras que el tercer hijo vaya creciendo, tú vuelve a la casa de tus padres. Un día cuando murió la esposa de Judá, Judá fue a visitar a uno de sus amigos para esquilar sus ovejas. Por el camino, cuando su nuera escuchó que su suegro iba a venir a esquilar su oveja, le habían comentado, mira, tu suegro va a venir a esquilar. La nuera, la esposa de su hijo, se vistió de prostituta y se sentó en el camino. Cuando Judá le vio a la prostituta, se acercó a ella y le dijo, déjame que esté contigo. La mujer le respondió, ¿y qué me vas a dar? Le respondió, te daré un cabrito. La mujer, bueno, pero primero antes debes darme tu anillo de sello, tu cordón y el bastón. Judá le dio las tres cosas, se acostó con ella y en la primera lo dejó embarazada. No sabía que era su nuera. Entonces, al día siguiente dijo a su amigo, envíen un cabrito a la prostituta para que me devuelva mis cosas. Cuando fueron a buscar, ya no encontraron a la prostituta. Dijo Judá, bueno, a lo menos yo he cumplido mi palabra para que no se rían y se burlen de mí y de nosotros. Pasó un tiempo cuando el padre Judá supo que su nuera estaba embarazada. Sentenció y dijo, vayan, sáquenlo y quémenlo viva por haberse prostituido. La mujer exclamó, por favor, vean de quiénes son estas cosas. Le mostró el anillo, le mostró el bastón y le mostró la cuerda. Miren que estoy viendo algo y voy directo ahí. Yo sé que me van a llamar de homosexual por decir la palabra de Dios y por vivir. Pero, ¿dónde está la prueba? 10 generaciones abajo, 10 generaciones arriba. Te daré mi futuro mientras viva. Pero una prueba, una verdadera prueba, que 2 años, que todo el mundo ya sabe que tienen una prueba eficaz. No que, como decía ahí, enviaron a Zelensky y película van a hacer. Por eso, como dice la, huye del pecado y el pecado huirá de ti. Película están armando ahí en la casa del Padre. Ahora yo salgo y ja, 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 homosexual. No sabemos qué videos, qué cosas están haciendo para engañar a los tontos. Bueno, sigamos lo que pasó en el mundo de Judá. Quedó embarazada, traía mellizos, 2 hijos. Judá exclamó cuando le dijeron que estas prendas son tuyos. Tan grande fue el susto, ¿verdad? Y exclamó, no le he dado a mi hijo Selah. Ella es inocente y yo soy el culpable. Déjanla en vida. Cuando iban a nacer los 2 niños, dice que en el momento del parto, uno de los niños sacó una manito. La partera agarró la mano y le puso una cinta roja. Y cuando le estaba atando, el niño volvió a entrar. Cuando entró nuevamente, salió el segundo niño de repente y la partera exclamó, vaya brecha que has abierto. Por eso lo llamaron Pérez.
Pérez significa brecha. Putin estaba viendo que van a ir encima de tu esposa para que cuiden a tu esposa, ¿no? El padre no va a permitir. El demonio, cuando no puede contra uno, atenta contra la familia. Entonces, por el vengador, dice, Dios se encargará, dice en el Eclesiástico. O sea que no hay nada que temer, así como Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y me decía el Señor, el valor de la pureza y de la castidad es el que está iluminando al mundo entero, el que está haciendo hablar a los profetas. Lo primero que se van a callar cuando yo sea impuro, fornique, verdaderamente tenga relaciones con las mujeres, van a callarse los profetas, van a callarse los que, ¿cómo van a recibir la luz? ¿Cómo van a saber la verdad? Como decía, ¿cómo nosotros podemos combatir con esto que vienen? Como decía, Során, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién te preguntó sobre mis pecados o el pecado de la gente? Estamos hastiados, cansados, estamos huyendo del pecado, estamos combatiendo, ensangrentados, viviendo para vencer el pecado. ¿Quién te preguntó mi pecado? ¿Quién te preguntó qué como, qué vivo, qué hago? La gente está cansada. La gente quiere escuchar esperanza, amor, trabajo, proyecto, luz, vida, movimiento. A ver, ¿quién quiere escuchar que yo vaya toda la noche y papel, papel? O ellos no salen del banco. Una vez al mes van al banco. O van, sus patrones todos sacan del banco el dinero. Pero luego vienen, como decía, tú vas en un lugar, un grupo, especialmente el gobierno, te acusa, hace todo lo que tú haces y dice todo lo que tú dices y te acusa, como dice el propio Jesucristo en el Apocalipsis, el acusador. Y otro grupo que es de Dios te defiende. Jalapea, si ustedes vieran cómo fornican. Yo por comer o por papel y un poco de pan o un poco de para sobrevivir. Escándalo, hermano. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y qué culpa tiene el huevo? Pobre pollito, el propio Cristo había hablado sobre el huevo. Vamos a dejar para más adelante sobre eso. Y otro grupo te defiende. Y ustedes sí que, y empieza a mostrarle que ellos son peores que tú, que son peores que yo, que son peores 1000 veces. A lo menos yo no estoy sacando el órgano de mi prójimo. No estoy comiendo de la sangre o de la vida de la esposa, de los hijos, ¿no? O de una persona humana. Al menos para que ustedes sepan que Dios es el que me da para mantener mi cuerpo. Como decía el Señor, Señor, es muy poco lo que piden. Que no coma. Es un don de inercia, como la castidad, como la predicación, como el don de lengua. Es un don nada más. Es muy poco. Pero ni aunque tuviera, porque yo escuché que hay aquí personas que tienen ese don, el don no comen, pero ni aún así. Y escuchen ustedes, voy a revelar esto para terminar. Y yo sé que me van a odiar con esto y el Padre dirá, ¿no?, lo que me había dicho, todos te abandonarán. El único pecado que los reyes y señores de esta tierra acusan a estas santas videntes, que ni yo me atrevo, que el propio diablo, es por haberse casado, la fornicación. El único, el rey o la reina, porque les odia, o los presidentes, porque saben que tienen hijos, porque tienen relaciones con su esposo. La única que yo he presenciado un juicio delante de Dios de esta evidente es, pero que ni yo le acuso. Escuchen ustedes, porque Dios le ha dado
la libertad. Y uno nace para esas cosas. ¿Por qué el presidente de este país no quiere ni escuchar ni ver asesinato masivo? Y cada vez que venga una persona, miren que voy a ir en la cárcel nuevamente, pero le estoy diciendo de dónde agarrarlo, cómo tener poder sobre ellos. Sí, sabemos para qué vienen, para acusarme, porque yo tengo hijos. Supongamos que yo me case con mi esposa y voy a tener 12, 13 hijos míos, ¿no? Eh, bueno, y el demonio, cámara, audio, espía, imaginación, pensamiento, sentimiento sensitivo y sensitivo, y se imaginan todo lo que hacen, cómo te esto, que aquello te ponen y te hacen. Por comer ya te condenan. Y Dios es el primero, el que está amando y ama. Y aquí le voy a mostrar qué es lo que quiso hacer Mudris. Voy a dejar que la palabra de Dios mismo, si encuentro. Vamos a rezar Ave María para que se mantenga quieto el dragón. Zdravo María, milustipuna, Gospodis tomos, blaviosovi na ti meduženama, i blaviosovi plud utroveto Isuse Christe. Shveta Mario, Maiko Bosha, Molizanas Krishna, Sada inachases, Martinashe, Amen. Zdravo María, milustipuna, Gospodis tomos, blaviosovi na ti meduženama, i blaviosovi plud utroveto Isuse Christe. Sveta Mario, Maiko Bosha, Molis Zenas Krishna, Sada inachases, Martinashe, Amen. Zdravo María, milus tipuna, Gospodis tomos, blaviosovi na ti meduženama, i blaviosovi plud veto Isuse Christe. Sveta Mario, Maiko Bosha, Molis Zenas Krishna, Sada inachases, Martinashe, Amen. Hay una cita bíblica que describe claramente el video que hizo con John. ¿Qué es lo que eh, quisieron hacer o decir? Y eso está en la Sagrada Escritura. No estoy encontrando, pero vayan a buscar ustedes mismos en el libro de Job, cuando dice claramente que ya no habrá riachuelos, que ya no verán los mares, que ya no habrá la creación, la criatura. Eso está trabajando en la ceguera espiritual de la persona. Le está demostrando lo que Dios le ha dado. ¿Para qué? Porque una cosa, ¿por qué le está mostrando, está haciendo esta cosa? Porque dentro de poco, cuando la Agenda 2030, la vacuna sea obligatoria, el microchip, ¿eh? Ya no van a ver, van a ser echados a patadas, ya no van a ver los riachuelos, ya no van a ver a su esposa, a sus hijos, ya no van a ver todo lo que están viendo, están teniendo en este momento. Es lo que quiso decir y hacer en ese video. Yo había encontrado en el libro de Job. Entonces, cuando comience la guerra, porque ustedes tienen esa experiencia, la guerra del 84, lo que había sucedido aquí
lo difícil que es y lo terrible que es verse asesinar a los propios hombre con hombre. Entonces, eh, lo único que se le acusa, y yo aquí les digo que eso no es pecado ante Dios. La palabra de Dios dice, si te casas, no pecas. Si no te casas, no pecas. Pero mi consejo, dice la escritura, es que se mantengan castos, especialmente los que trabajan contra los ateos, los que no creen. A ver, ¿cómo yo voy a convertir a estos ateos? La forma espiritual para convertir a los no creyentes es dejando padre y madre. Ahora he visto que, increíble hermanos, lo que Sánchez está haciendo a esas pobres monjas. Después de dejar padre, madre, su casa, su juventud, su vida, todo. Después de una falsa descomunión, ahora quieren sacarle la única casa donde están viviendo. O sea que, como dice la escritura, el que le quita el sustento a su prójimo lo asesina, lo mata. El que le niega el pan a un mendigo le niega la vida. Miren lo que le están haciendo. Ahora, si te casas, no es pecado. Si no te casas, pero el consejo es que si no necesitas, si tienes la vocación para ser célibe, para abrazar una vida de cruz, se necesita porque los enemigos, los ignorantes o como la Virgen le llama, los que no conocen el amor de Dios, ¿cómo evangelizar? Dar la vida, el ayuno, la oración, el sacrificio, la penitencia. Y luego está la forma humana, la forma natural, la predicación, está el dar, la forma como, porque lo que más almas salva y lo que hay un choque, hay una lucha, hay un combate en el día del juicio, mientras que yo estoy hablando aquí, en este momento están cayendo almas del juicio allá en el fondo, debajo de la tierra. Eh, es la pureza. Lo que el demonio ya aquí en la tierra los acusa, ¿ah? Y les va a acusar es por haberse casado. Entonces, ¿qué es lo que le va a salvar? El sacramento de matrimonio, la fidelidad a su esposo, el amor a sus hijos. Como decía, ¿qué es lo que la ha hecho tan santa a mi abuela? Lo que le ha hecho tan santa fue la fidelidad a su esposo, que era una mujer muy fiel, con más de 12 hijos. No es una santa extraordinaria, que esto, que aquello, que volaba, que no. Y como decía, a mí eh, me han matado a mi abuela. Si hubieran matado a mi madre, le hubiera dicho, bueno, tengo a mi abuela, iré a llorarle a mi abuela. Pero miren que me han destroncado de raíz, se ha pagado, como decía, me ha salido muy caro esta tierra. Y ni aún así ellos no están cediendo a la Virgen un pedazo de tierra. Con sangre, con cárcel, con tortura, con lágrimas, con trabajo y 40 años, se ha pagado esta pequeña tierra. No vamos a hacer difíciles las cosas, como decía, Dios ha creado al hombre sencillo, pero el hombre lo hace todo difícil. Si la construcción hubiera terminado, el reino ya en Jerusalén hubiera terminado. Miren la construcción. Y cada día son peores y peores. Ahora, un suspenso por lo que he dicho. Pero como decía, si fuera hipócrita,
me amarían. Porque como todos que son muy bellos, son muy buenos, el cielo, esto que aquello, pero iríamos todos al infierno. Cuando el Padre habla, las cosas son diferentes y donde hay amor, no hay miedo, dice la palabra de Dios. Ahora hemos hablado un poco nada más sobre la política de Jesús, el Mesías, cómo Él ordena el cielo, cómo Él mantiene limpio, ordenado, con comida, eh, con luz. Vayan a ver, ustedes les invito a que vayan al cielo y hagan una pregunta a Jesús, que existe y se puede. En sueño, en vida, el que pide recibe. Busquen personas que han tenido esa experiencia. Y en el otro capítulo, en otro video, vamos a seguir hablando cómo Jesús instituyó el orden, cómo Jesús instituyó los sacramentos y cómo Jesús ordenó toda la tierra y mantiene y sostiene, porque un muerto, uno que no es Dios, no es Mesías, no puede hacer nada de eso. Imposible que un demonio, como algunos los llaman, o que solamente un profeta resucite, mantenga y le agarro, les perdono el pasado, sino que miren el futuro, de lo que Jesús el Mesías y los verdaderos cristianos van a hacer sin prevoz, lo que ya han hecho, han salvado, porque decía, eh, bueno, ya terminemos con esto. En el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.